Dios les bendiga en este día, un día más para que juntos estudiemos de la palabra de Dios. El tema de hoy es preparado para la venida de Cristo. Qué lindo tema, preparado para la venida de Cristo. Y tenemos como base bíblica 2 de Pedro 3, del 8 al 18. Y tenemos 3 objetivos. El primer objetivo es conocer el significado escatológico dado por Pedro en este mensaje. Y si usted no sabe qué es escatológico, le voy a dar una pequeña aclaración. Es el estudio de las últimas cosas que sucederán en la tierra en este tiempo. Se usa la palabra para cubrir el estudio de acontecimientos tan importantes como la segunda venida de Cristo, el juicio del mundo, la resurrección de los muertos y la creación de la tierra y los cielos nuevos. Los temas relacionados también incluyen el reino de Dios, el milenio, el estado intermedio, el concepto de la inmortalidad y el destino eterno de los malvados. Así que vamos a estar estudiando un poco de esto y tenemos también como segundo objetivo alentarnos en que el Señor no retarda sus promesas. También el tercero es crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y tenemos como texto clave para nuestra lección 2 de Pedro 3:11, que dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debía vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aleluya. Tenemos que procurar prepararnos diligentemente para la eminente y repentina venida de nuestro Señor. Vamos a estar leyendo un poco de 2 de Pedro, del capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego vamos a seguir estudiando hasta el versículo 18, conforme vayamos desarrollando nuestro estudio. Para empezar el estudio tenemos una pequeña introducción, ¿verdad?, que vamos a estar dando, y es: el programa escatológico de Dios nos ha sido revelado en las Escrituras. Aunque no es tan fácil describirlo, lo primero es que tenemos que hacer para entenderlo. ¿Y qué es eso? Es ponernos en las manos de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Lo segundo es tomar en cuenta todas las profecías y todas las fases de la agenda divina. Debemos reconocer que nuestro Dios es absoluto y soberano. Por lo tanto, sus planes se dirigen única y exclusivamente al cumplimiento de su santa y perfecta voluntad. Esto significa que para empezar a percibir lo que Él ha tenido a bien revelarnos para el futuro, debemos entender cuáles son sus propósitos finales.
Jamás podremos llegar a tener un conocimiento total de todas las cosas que Él ha dispuesto a hacer en el futuro si solo tratamos de comprender lo que ha dicho en su palabra. No hay nada más, no hay nada que cuentos que yo creo, que yo pienso, no es lo que creo ni lo que pienso, es lo que la palabra de Dios nos dice. Las últimas declaraciones de esta segunda carta de Pedro toca temas que nos dejan estupefactos, ¿verdad? Y asombrados. Es probable que ni él mismo haya logrado entenderlo todo. Simplemente cumplió con su deber de compartir con la iglesia lo que el Señor le comunicó a él primero. En cuanto al tiempo, por ejemplo, lo único que pudo percibir fue que Dios no está limitado a un calendario como los nuestros, no. Un día para Él es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice el versículo 8 del capítulo 3. En cuanto a la agenda divina, lo que Pedro entendió es que son muchos y muy asombrosos los eventos programados por lo que él percibió como el día del Señor, versículo 10. Y el día de Dios, versículo 12. Para responder a la pregunta de los burladores de 3:4 nos dice que el Señor no retarda su promesa. Sino, fíjese bien, hermano, usted que me está escuchando, sino que está dándonos tiempo para que ganemos más almas para su reino. Su propósito es amonestarnos para que estemos preparados para esperar al que viene por su iglesia como ladrón en la noche. Aleluya. Para el desarrollo de nuestro estudio vamos a estar viendo 3 puntos, cada punto con sus diferentes separaciones que trae, ¿verdad? Y vamos a ver el número 1, dice el tiempo y el programa de la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, 8 al 13. El elemento tiene en los planes, en el elemento tiempo, tiene en los planes de Dios. Hay que entender, fíjese, que el tiempo, dicho en griego, cronos, ¿verdad? Es una de las cosas que Dios creó, como un paréntesis en la eternidad. Tiempo no quiere decir eternidad. Tiempo es lo que Dios puso como un paréntesis entre una eternidad, entre un punto entre la eternidad y la eternidad. La mejor descripción de este paréntesis quizás sea la siguiente: la misericordia de Jehová, aleluya, es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Salmo 103:17 dice que el tiempo transcurre entre las dos fronteras de la eternidad. Cuando leemos en Génesis que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, entendemos que se trata del principio del tiempo, no de la eternidad, porque solo la Trinidad es eterna, pues no tuvo principio ni tendrá fin. Dios no está circunscrito al tiempo. Por eso el salmista le dijo en oración, Señor, le dijo, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Porque 1000 años delante de los ojos de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 90 del 1 al 4. Esta es la razón por la cual en las Escrituras el tiempo o las sazones, cronos,
el kairos en griego no se describen en términos humanos, ni de acuerdo a nuestros calendarios. Dios no va conforme a nuestro calendario, que nosotros hoy es abril, hoy es mayo, después, y así. No, Él no va conforme a nuestros calendarios. Cuando Dios revela eventos que han de suceder en el tiempo, no nos señala fechas ni días, ni horas siquiera. Estas son atribuciones que quedan totalmente en su sola potestad, como les explicó Jesús a sus discípulos antes de su ascensión, en Hechos 1:7. Pedro no quería que los hermanos ignoraran este detalle para que no se dejaran enredar por las enseñanzas torcidas de los maestros falsos. Estos últimos querían que se les diera un calendario de eventos divinos y como no lo consiguieron, decidieron negar las cosas que las escrituras anunciaban para el futuro. Parte B. Razón de la aparente tardanza de la venida de Cristo. Versículo 9. Como resultado de las falsas acusaciones de los que se burlaban de la promesa de la venida de Cristo, algunos creyentes sinceros empezaron a pensar que el Señor retardaba su regreso. El apóstol rechaza esta nueva acusación diciendo que el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza. El camino de la fe, porque no entienden algunos, esperan y abandonan el camino de la fe porque no entienden la voluntad de Dios. A estos hay que repetirles lo que dijo Jesús. Mire, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. El desesperarse y querer apresurar las cosas es una falta de sometimiento a la voluntad soberana del Señor. Desmayar o desalentarse solo porque el Señor no hace las cosas a nuestra manera o en nuestro tiempo es querer andar a nuestro antojo. De acuerdo con la segunda parte del versículo 9, hay una razón importante para que el Señor detenga el momento de su venida. Aleluya. La razón es su amor y paciencia hacia los que aún no han escuchado el Evangelio y no han tenido la oportunidad de aceptar o rechazar su nombre. Él es paciente, dice la palabra, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que debemos hacer es agradecer cada día adicional que Él nos concede y cada oportunidad que nos da para que traigamos a otros a sus pies. Recordemos que este es el período o kairos, que quiere decir gracia, es el periodo de la gracia. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Parte C, el modo de la segunda venida del Señor. Está del versículo 10 en adelante. ¿De dónde viene la frase día del Señor? ¿De dónde viene? La expresión día del Señor no es de la cosecha de Pedro, no fue en ese tiempo, pues ya en el Antiguo Testamento se había usado bastante. Isaías, por ejemplo, la usó anunciando juicio para los soberbios, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2:12. Ezequiel también la usó predicando el castigo de los falsos profetas en Ezequiel 13:5. Joel predijo así el juicio de Israel. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Pablo la había usado para anunciar la segunda venida de Cristo. ¿Por qué?
porque vosotros sabéis perfectamente, dijo Pablo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:2. Y al enterarse de la confusión en que habían caído algunos creyentes, Pablo en su segunda epístola a la iglesia de Tesalónica hizo una importante aclaración. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda Tesalonicenses 2:2. Fíjese, hermano, Pablo hablando a los de Tesalónica, el día del Señor está cerca. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Y nosotros ahora podemos decir, el día del Señor no está cerca, está ya aquí con nosotros. Así es que preparado para la venida del Señor. Hay que prepararnos, hay que estar listos, hay que estar afligiendo nuestro corazón, nuestra mente y sometiéndonos al Señor lo más que podamos. Aleluya. ¿Cómo usa Pedro esta expresión? Esta frase del día del Señor. Se usa aquí en 2 de Pedro 3:10 para designar el periodo en el cual se realiza el programa escatológico, lo volvemos a decir la palabra. Todo empezará en el momento de la venida de Cristo para trasladar a su iglesia, el arrebatamiento. Tras ese glorioso e inigualable suceso empezará el desarrollo del resto de los hechos que han de tener lugar. Va a seguir el programa divino. Durante un periodo de 7 años se derramarán los juicios de la tribulación. Esta se realizará simultáneamente con los acontecimientos celestiales del juicio de los creyentes y las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. ¿Cómo se ilustra lo repentino del arrebatamiento? Otro detalle importante es la expresión como ladrón en la noche. Estas palabras se basan en la metáfora usada por Jesús para ilustrar lo repentino de su venida. Mateo 24:43, también Lucas 12:39 nos está hablando. El pasaje más claro entre los que anuncian el arrebatamiento de la iglesia es Primera de Tesalonicenses 4:17. Pablo, refiriéndose al modo repentino de la venida de Jesús por los suyos, usó la figura del ladrón en la noche. En Primera de Tesalonicenses 5:2 también se cita este mensaje en Apocalipsis 3:3 y fue expresado por Jesús mismo cuando dijo: «He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas». Esta figura pues nos habla del modo repentino y sorpresivo del primer acontecimiento del día del Señor, que será el arrebatamiento. ¿Cuándo se cumplirá? Apocalipsis dice: todo ojo le verá. No será sino hasta después de los 7 años de tribulación, cuando Jesús se manifestará en lo que conocemos como la parousia. Hasta entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Pero la iglesia ya estará con él en el aire. Aleluya. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Capítulo 10, versículo 10 al 12. El universo está bajo maldición. No es fácil acomodar cada una de las expresiones de este pasaje. Hay cosas aquí que por su misma naturaleza escatológica son misteriosas. Sin embargo, la necesidad de una purificación de la tierra y el espacio celeste se viene leyendo desde el Antiguo Testamento. La tierra cayó bajo una maldición proferida por Jehová por causa del pecado de Adán.
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, le dijo a Adán. Génesis 3, 17 y 18. Esta maldición ha mantenido al universo plagado de males, especialmente como resultado de la multiplicación de la maldad humana. La necesidad de una purificación antes de establecer su reino milenario, el cual será el inicio del reino sempiterno de Dios. Cristo Jesús viene en el día del Señor a renovar todas las cosas. Los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 3:10. Y por si esto no fuera suficiente, claro, el escritor lo repite, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 12 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. La destrucción de la capa ozónica por el actual abuso del ambiente sideral está demostrándolo, lo que pudiera suceder si los rayos del sol descargaran todo su calor sobre la tierra. La potencia calcinante del sol en minutos puede reducir a cenizas todo lo que hay en el mundo. Así que lo que está sucediendo ya nos ayuda a entender estas profecías de Pedro. Parte E. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Un incendio de parte de Dios para purificar el universo había sido predicho por Isaías. Mire lo que dijo Isaías. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descordar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Isaías 66, 15. Sabemos que el fuego será uno de los instrumentos de juicio que el Señor utilizará durante la tribulación. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste, ¿verdad? Por eso tenemos que obedecer al Señor para no pasar por esto, para estar con Él en el cielo cuando todo esto esté pasando. Aleluya. La necesidad de una renovación universal ya había sido anunciada por Jesús en su sermón escatológico. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 35 y 36. También el escritor de Hebreos, comparando el carácter temporal de los cielos y la tierra con la eternidad del Hijo de Dios, dice, citado del Salmo 102, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya. Hebreos 1, 10 al 12. Esta renovación de los cielos y la tierra tiene con fin prever un ambiente propio para el reino de Jesús. Un ejemplo de este proceso lo tenemos en la obra transformadora que el Espíritu Santo realiza en el creyente, así como el hombre microcosmo, ¿verdad?, que somos nosotros, es redimido y purificado por el fuego espiritual. El universo macrocosmo tiene que ser purificado por el fuego material. Parte A del segundo punto, nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Procurar con diligencia ser más santos cada día. Esa es una recomendación. Fíjese, procurar con diligencia ser más santos
cada día. La fase inicial, por lo cual no solo conecta lo dicho anteriormente con lo que se va a decir, sino que hace de esto una conclusión lógica e indispensable de aquello. El mensaje es este: si estamos en espera de estas cosas, procuremos con diligencia vivir en santidad, hermanos, por favor. Como iglesia se supone que estemos esperando el regreso del Señor, así como las vírgenes prudentes de Mateo 25 que esperaban al esposo, debidamente preparadas. En versículos anteriores, el apóstol ya nos había amonestado con el mismo mensaje, pero con un mayor sentido de urgencia, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice él. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aleluya. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Lo que demanda aquí el pastor de la disposición es que procuremos diligentemente ser hallados por Él sin mancha e irresistibles en paz. Este es el resultado de mantener en mente la proximidad de la segunda venida del Señor. Nos sentimos motivados a luchar por vivir dentro de la voluntad de Dios bajo la dirección de su Santo Espíritu. Qué hermoso es pensar que nos estamos preparando para el viaje más maravilloso que el ser humano puede realizar. Nos vamos con Jesús, hermano. Nos vamos con Él, aleluya. Nos vamos con Jesús. ¿Está usted esperando a su Señor o se ha dejado persuadir por los que niegan su venida? Recuerde que el siervo de la parábola pensó que su señor se tardaba en volver y por eso empezó a herir a sus consiervos y a estar con borrachos. De repente, en el momento en que menos lo esperaba, el Señor llegó y castigó eternamente al mal siervo. Que el Señor nos ayude a vivir sin mancha e irreprensibles en paz. Parte B. Aprovechar la paciencia del Señor para que otros se salven. Lo que encontramos en 3.15 es un llamado a aprovechar la paciencia de nuestro Señor. Ya en el 3.9 se nos había dicho que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es como cuando estamos esperando a alguien para emprender un viaje muy importante para el cual tenemos que hacer muchos preparativos. A medida que nos preparamos, descubrimos que hay varias cosas aún por hacer. Entonces empezamos a desear que la persona se tarde un poquito más para tener más tiempo y poder terminar con todo lo que nos falta. ¿Se ha puesto usted a pensar en todo lo que nos falta para hacer que el Señor, para hacer para el Señor y para nosotros mismos? ¿Se ha puesto a pensar? Pensé. Mientras Él regresa, aprovechemos cada momento para ponernos más al día con todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Ya para el tiempo de Pedro existía el Antiguo Testamento en hebreo y en griego. También contaban los cristianos con casi todas las epístolas de Pablo, un líder a quien el Señor había estado usando muy acertadamente. Es cierto que los indoctos e inconstantes torcían las enseñanzas del apóstol, pero los cristianos sinceros estaban beneficiándose de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a dicho escritor. Nosotros estamos muy cerca del día del Señor, pero todavía Él nos está dando tiempo para que aprendamos a vivir mejor y ganar a otros para el reino de Dios. No nos dejemos arrastrar por el error, sino creer en gracia y crecer en conocimiento.
La forma en que Pedro concluye esta epístola es elocuente y apropiada para el fin que perseguía. Su esperanza a lo largo de sus 2 cartas era despertar la conciencia de sus lectores inmediatos y también la nuestra a la necesidad de estar firmes en el Señor. Siempre se mantuvo enfatizando la realidad de las pruebas y la persecución. Se refirió con franqueza y valor a los errores de los judaizantes. Habló de los que menospreciaron a Cristo, así como los albañiles menospreciaron una piedra, la cual después de todo viene a ser la piedra angular. No dejó de hacer hincapié en la importancia del conocimiento de la verdad. Esta verdad está personalizada en Jesucristo, el Hijo de Dios, y puede incorporarse a nuestra vida según la dejemos entrar a nuestro corazón. En cuanto a los maestros falsos, adelantándose un poco a sus días por revelación divina, describe las atrocidades hechas por farsantes y burladores. Se nota que en esos enemigos de Cristo y de la iglesia eran reincidentes y apóstatas, que no solo se habían apartado de la fe, sino que la atacaban sin misericordia. Lo peor era que no solo estaban influenciando a las almas inconstantes, sino aún a los que realmente habían sido salvos. Concluye con el tema del día del Señor, en el cual lo primero que se dará será el arrebatamiento. Aleluya, qué lindo. Usted quiere ser arrebatado por Cristo. Yo quiero. Yo sé que usted quiere. Si usted conoce al Señor, pongámonos firmes, hermanos. Pongámonos firmes. Preparémonos para esa venida gloriosa del Señor. ¿Ah? Preparémonos. Lo peor era que no solo estaban influenciando a las almas inconstantes, sino aún a los que realmente habían sido salvos. Mire, esta gente mala. Lo peor era que no estaban ellos yéndose al error y dejando sus almas fuera de la salvación, sino que estaban llevándose más gente. Ahora es al revés para nosotros. Nosotros somos salvos y tenemos que hablar a la gente para que salgan del error, para que no conozcan la verdad de que es Cristo Jesús, que vengan a Él arrepentidos y que rindan su alma a Él para que sean salvos. Tenemos que ganar más gente para el reino de los cielos. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Y aquellos que no conocen al Señor, su tarea es venir a los pies del Señor, reconocerle como Salvador y Señor para ser libre de todas esas cosas que van a suceder. Porque si usted es salvo, si usted viene a Cristo, usted no va a pasar por la gran tribulación. Eso será para aquellos que no conocen del Señor, para aquellos que han vivido también un evangelio a su manera, aquellos que no han querido obedecer la palabra de Dios. Concluye con el tema del día del Señor, dice, en el cual lo primero que se dará será el arrebatamiento. Y luego todo el programa escatológico de Dios. Su propósito al hablar de profecía no era inquietar la mente de los creyentes, sino más bien ayudarlos a prepararse para ese glorioso momento. Nos hace ver que para Dios el tiempo no tiene importancia. Fíjese bien. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Aleluya. Aunque para ello hayan transcurrido ya casi 2 milenios. El llamado final dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues esta es la única manera de conservarnos puros y preparados para su gloriosa venida. Bendito sea el Señor que inspiró
a este gran líder apostólico que fue Pedro, que Dios nos ayude a asimilar sus enseñanzas y mantenernos alertas hasta el final. Aleluya. Quiero hacerle algunas preguntas. Dice, de acuerdo con la segunda parte del versículo 9, ¿cuál es la razón para que el Señor detenga el momento de su venida? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrebatamiento. Número 2, ¿cómo entender la expresión? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo lo entendemos? Dios ve el tiempo, esta es la respuesta, desde la perspectiva de la eternidad, no como lo medimos nosotros. Nosotros medimos el tiempo con el tiempo, pero para el Señor, Él ve como la eternidad. Para Él es la eternidad, lo eterno. Para nosotros es hoy, mañana, pasado, y para el Señor es hoy, es eterno. Él no tiene ni ayer ni mañana, no, Él es hoy. Aleluya. ¿Qué significa la expresión el día del Señor? Es el periodo que comienza con el regreso del Señor en gloria y termina con la purificación de los cielos y la tierra. Esa es la respuesta. Número 4. ¿Cómo se ilustra lo repentino del arrebatamiento de la iglesia en 2 de Pedro 3:10? Aquí está la respuesta. Será como ladrón en la noche. Ahí está la ilustración. Y número 5, para terminar, ¿cuál es el llamado final que hace el apóstol en esta carta a los creyentes? Él dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que se lo repita? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si crecemos en ese conocimiento, nadie nos va a poder engañar. Nadie va a poder decir, esto es así y nosotros vamos a atenderle. Vamos a atender lo que la palabra de Dios dice. Vamos a atender lo que el Señor nos dejó en este libro sagrado. Aleluya. Yo quiero en este día hacer una invitación a todos aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. Quiero decirle que hay un lugar para usted en el reino de los cielos. Si usted no lo ha hecho, yo quiero orar con usted. Cierre sus ojos y ore conmigo. Si usted quiere ser parte del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo y ser salvo, ore conmigo en este momento. Padre celestial divino, en el nombre de Cristo Jesús, me uno, Señor, con esa persona que está, Señor, bajo el timbre de mi voz, escuchando, Padre divino, esta invitación. Yo me uno con esas personas que han decidido entregarte su corazón a ti, Señor, para que tú reines en ellos, para que tú escribas, Señor, sus nombres en el libro de la vida. Yo me uno con ellos, Padre, y te ruego y te pido, mi Señor amado, que tú escribas su nombre en ese libro santo de la vida y que ellos sean salvos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos, Señor, que ya somos cristianos, que pongamos, Señor, entendimiento, que nos pongamos a pensar de que queremos ser arrebatados en ese arrebatamiento tuyo y que nos preparemos, Señor, que estemos preparados siempre para que tú nos levantes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. Gracias, Señor.
Gracias porque nos has permitido, Padre, terminar esta lección. Y yo le pido a cada uno de ustedes, aquellos que han estado escuchando esta palabra, que piensen, que razonen, especialmente a los que somos cristianos, que nos preparemos, que no seamos hallados faltos, sino que estemos preparados para ese día grandioso, ese día glorioso, cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga y arrebate esa iglesia, la lleve a los cielos, porque ese día glorioso está bien cerca, ese día no está esperando más. Y como dice la palabra, que por la misericordia y el amor de nuestro Señor, para aquellos que no le conocen, Él está tardándose para que tengamos la oportunidad de buscar esas almas perdidas y traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere hacerlo? Hágalo conmigo, hágalo. Busquemos esas almas, hablemos a nuestra familia, hablemos a nuestros amigos, hablemosles a nuestros vecinos, que si ellos no quieren, no, pero es que ya les hablé, no se canse de hablarlos, porque así como nuestro Señor nos perdona cada día que le ofendemos, cada día que le fallamos, así también usted no se canse de hablarle y hablarle la palabra a aquellas personas de su familia. Hábleles, sus hijos, sus sobrinos, todas las personas que estén siempre al alcance de usted, que usted pueda hablarles. Y también déles un ejemplo, enséñeles que ser un cristiano es lo mejor, lo más grande que puede existir, lo más seguro, porque aunque estemos pasando por pruebas y dificultades, por grandes pruebas, el Señor nos saca de allí. El Señor siempre está pendiente de sus hijos. Él nunca nos desampara. Él nunca deja que nosotros perezcamos, porque Él nos ama. Estamos en este mundo donde hay aflicción, donde hay pruebas grandes, pero también tenemos a Cristo a nuestro lado. Lo tenemos a Él, tenemos su Santo Espíritu dirigiéndonos, tenemos ese Espíritu Divino que viene a redarguir nuestras vidas, que viene a decirnos cuando nosotros estamos fallando. Y nosotros podemos decirle al Señor, Señor, perdónanos. Y Él nos perdona, Él nos entiende, Él sí nos entiende. Tal vez la gente no nos entiende, tal vez la familia no nos entiende, pero Él sí nos entiende. Él sí está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Aleluya, porque Él nos ama. Yo sé, yo le puedo decir con toda seguridad que Cristo le ama a usted también, así como me ama a mí. Cristo le ama y Cristo desea que usted tenga una relación íntima con Él, porque Él le ama y desea que sea salvo. Esta lección ha sido para mí de mucha bendición, porque me ayuda a pensar que tengo que estar preparada para ese momento, para ese día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor esté con todos ustedes y espero que la próxima vez nos podamos estar juntos para poder estudiar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos y que el Señor les siga bendiciendo. Amén.